Okay, thank you. Thank you and hello. Good morning. Buenos dias. My name is Rick Levinson. I have led parallel lives as both a physician and an artist. I'm very often asked whether I could make a choice between these two lives. My answer is always the same. These lives are inseparable. As a physician in critical care and pulmonary lung medicine, I am faced daily with the prospect of life and death, commonly with the narrowest of borders between these. My art journeys between the tangible and the intangible. It travels between the seen and the unseen, the complete and the yet to be completed, the tangible, corporeal, and the intangible and incomplete shadows of life. For all of us, what we physically see is always superimposed on what we have previously seen and remember, and most assuredly with what we cannot consciously remember, yet see nonetheless. My written essay and body of work, Sarah Brodsky's Ring, addressed the issue of human migration, seeking a better life, which abruptly becomes a horrific, painful tragedy. And yet, Sarah's ring survives and becomes a generational, mythical object of ongoing love, passing for 110 years from mothers to daughters, enduring. There are very few human images in this particular body of work, yet for me, the human physical presence can be sensed in every object that is presented, period. Much of my previous work has often dealt with wire mesh figures through which light passes and a shadow appears on adjacent objects, usually a wall. When people see the combination of the object and its shadow image, the predominant interest almost universally is in the shadow and not the physical presence. And I think this is what it is like for most of us. When you meet someone and you sense their physical presence, what is intangible about them is much easier to remember than the details of their face, whether they had a gap in their teeth, how big the ears are. Not nearly as important or powerful as the air, the space that surrounds them and their aura. In this sense, the physicality and the spirituality, the corporeal and the non-corporeal are in constant dialogue. For me, this has been in my work and in my life. Thank you for listening. I hope this has been useful. Otra vez, he tratado de decir algo intencionalmente como si fuera un brujo. Algo como esto. Nosotros tenemos un concepto materialista de la ciencia según el cual todo lo que el brujo dice no existe. Pero de pronto se presenta un hombre que ha sido educado de acuerdo con ese concepto de ciencia, y yo estudié ciencias naturales antes de estudiar arte. Es decir, conozco muy bien el método de las ciencias naturales. Ahora se presenta un hombre que conoce el método del materialismo y muestra lo que muestra el brujo. O sea que hay dimensiones de la vida totalmente distintas, que en el mundo hay fuerzas totalmente distintas y de las cuales es separado el hombre por el sistema político imperante. Eso es lo que quería exponer. Joseph Beuys.
La vida y obra de Rick Levinson, podría decirse, trata la humanización de la medicina al tiempo de prevenir al arte de la enfermedad. En Sarah Brodsky's Ring 2021, Bentley Gallery, como en las exposiciones previas You Know Me 2006 en el Museo Nacional de la Estampa o The Bridge, A Journey Through Illness 2004, junto con el poeta Mark Strauss en Lehigh University Art Galleries Museum, Levinson muestra una concepción multidimensional de la medicina y de las artes visuales. La obra de Levinson es un proyecto paralelo de texto y prosa, The Story Malcolm and Renee, y un cuerpo de obras de arte visual sobre el incendio del Ash Building en Manhattan en 1911. La vida de Sarah Brodsky, trabajadora en la Triangle Shirtwaist Company, establecida en ese edificio, quien sobrevivió solo simbólicamente a través de una imagen fotográfica, el anillo de compromiso que fue el indicio a partir del cual se identificaron sus restos, el afecto de una familia que por generaciones ha mantenido viva su memoria y la obra de Rick Levinson. Este trabajo trata de teorizar desde los estudios visuales la proximidad de la mirada formada en el ejercicio de la medicina paralelamente a la mirada educada en la práctica artística en el mismo autor, con base en Visual Worlds, Looking Through Images, Visual Disciplines de James Elkins y de Erna Fiorentini. También coincide con Douglas Cream y su análisis de las imágenes sobre los enfermos de SIDA, cuyos objetos de estudio no están determinados por una disciplina o un conjunto de definiciones recibidas en un campo de estudio, sino que la clase de conocimiento que uno está buscando. De esta forma integra el discurso médico, que según él está más allá del arte contemporáneo. Recordemos que en muchas universidades los estudios visuales son cursos fundamentales para el primer semestre de todas las disciplinas, no solo para los estudios de arte y cultura. Finalmente entiendo el estudio a través de la obra del humanista Arjuna Ardagh, quien trabaja en colaboración con Jan Bonhoeffer, especialista en vacunas y enfermedades infecciosas pediátricas en la University of Basel Children's Hospital, y quien ha sido miembro del grupo estratégico asesor del Global Vaccine Safety Initiative, del World Health Organization, del Food and Drug Administration, European Medicines Agency y Centers of Disease Control, European Centers of Disease Control. El anillo de Sarah Brodsky, la visualidad del cuerpo y la metáfora de la sobrevivencia, encarna dos miradas. Cuando Rick Levinson escucha la historia de esta inmigrante rusa, visualiza la poética de la imagen, pero ese mismo acto visual inevitablemente implica el estudio del cuerpo desde la perspectiva de los cuidados intensivos. Desde esa perspectiva, aparentemente no había ya nada que hacer. Ella yace en el Richmond Cemetery. Su nombre se encuentra en la lista de las 146 vidas perdidas en el desastre y su certificado de muerte está en el Triangle Factory Fire Primary Sources de Cornell University Library. El incendio del Ash Building, el 25 de marzo de 1911, donde el fuego alcanza a Sarah Brodsky, es considerado el segundo más desastroso en Manhattan después de las Torres Gemelas. Sin embargo, entre todo lo visible, la corporalidad femenina de Brodsky no pasa desapercibida para Levinson. Una noche, reconoce en la narrativa de Malcolm y Renee el cuerpo calcinado y la metáfora de la supervivencia. Ese ver el cuerpo de Sarah Brodsky en su peculiaridad de inmigrante, según lo ha tratado Levinson, únicamente sucede cuando se es consciente de las distintas dimensiones del ser, como también lo expresa Joseph Beuys en el epígrafe de esta ponencia, o el ser multidimensional según Jan Bonhoeffer y el humanista Arjuna Ardagh,
quienes se refieren a la salud en términos fisiológicos, tanto como en el experimentar el bienestar, la energía, la conexión social, el amor, el aprecio, la capacidad para hacer cosas que la gente quiere hacer. En estas múltiples dimensiones debiera estar la salud del paciente. Simultáneamente a la salud del médico, el humanista, el chamán, artista visual. Es decir, que la salud del paciente debiera implicar la salud del médico en tanto que seres multidimensionales. La práctica artística de Rick Levinson adquiere de esta forma otra dimensión posible dentro de su formación humana, paralela a su formación como médico. La Heart-Based Medicine Foundation, instituida por Jan Bonhoeffer en Basilea, Suiza, como su nombre lo plantea, trata un enfoque humanista de la medicina. Bonhoeffer propone, junto con el humanista Arjuna Ardagh, una orientación alternativa a la concepción estandarizada de la medicina en los siguientes términos. Cito: como esto, puedes tener la habilidad de atender la singularidad de tus pacientes, con todas sus características espléndidas y diferentes, más que seguir un protocolo basado en los significados estadísticos y estandarizados. Esta clase de medicina estandarizada asume que cada quien es construido igual, casi como de la misma manera en que cada Honda Civic 2008 es construido, y puedo por tanto ser diagnosticado y reparado de la misma manera. Por otra parte, Arjuna Ardagh, con quien yo he tomado clase para mi propio desarrollo humano, me lleva a entender la capacidad creativa con la cual penetro en el abordaje de la obra del anillo de Sarah Brodsky, 2006-21 de Rick Levinson. Esto fue en el Being and Doing Conference, Awakening Creativity, organizada por Jeff Charnock en septiembre del 2021. Sugiero leer la primera parte de este estudio en el catálogo de la exposición de la instalación en la Bentley Gallery en Phoenix, Arizona, que también publica The Story, Malcolm and René, de Rick Levinson. También sugiero el estudio de Darren Kerr, de Bonhoeffer y Ardagh, para aproximarse a comprender cómo los artistas médicos como Levinson o poetas como Williams Carlos Williams o Mark J. Strauss no son seres escindidos y sus prácticas artísticas no son pasatiempos, sino el fundamento para la sanación. De esta forma, abro el cuestionamiento para la comprensión del significado del anillo de Sarah Brodsky. El cuestionamiento dice: ¿podría pensarse el campo visual multidimensional de medicina y artes en la creación de esta obra? En relación con los mundos visuales de imágenes médicas e imágenes de las artes visuales como las neuroimágenes o las imágenes de la resonancia magnética que, por ejemplo, tienen que ser repetidas periódicamente en el caso del avance o seguimiento de una patología. Esa función carece de sentido en las artes visuales. Si estas mismas imágenes fueran tratadas como ready-made, dejan de representar el pasado y serían susceptibles de actualización permanente en el mismo sentido en el que las pinturas del Renacimiento del arte barroco son actuales cada vez que las vemos, y en ese sentido en que nunca han sido vistas como las vemos ahora. Las imágenes de Sarah Brodsky las sobreviven, el anillo y la fotografía. En ese sentido es posible pensar que cada disciplina tiene sus propios ejes axiales. Los análisis visuales de Rick Levinson, como especialista de neumología y cuidados intensivos en la Medical School de la University of Pennsylvania, y los análisis visuales como artista expuesto en galerías, talleres de artistas, universidades y museos, como conocedor de la historia del arte, todos estos análisis se relacionan. El proyecto de Sarah Brodsky, en el proyecto de Sarah Brodsky, no hay trazos visibles de la tecnología médica. Como en las operational images, en que la operación se hace en la pantalla y no viendo al paciente.
y las imágenes también que son parte de la cirugía. Igualmente, las imágenes de la tecnología médica que son consustanciales al diagnóstico. Es decir, que el diseñador de software participa en el diagnóstico. Evidentemente, nada de eso objetivamente es compartido en la serie de Sarah Brodsky. El artista se presenta a sí mismo como un ser multidimensional, a escuchar a la gente en el sentido igualmente multidimensional de la experiencia humana. Me refiero a la narrativa de Malcolm y René sobre el destino de Sarah Brodsky y su devenir, pero también a la visualización de ella como inmigrante rusa, a lo que habrían necesitado todos los trabajadores del Triangle Shirtwaist Company, como las mejores condiciones laborales que hubieran evitado la muerte de 146 trabajadores. Hay en su obra imágenes que enfocan una patología sin relación con los factores humanos. No enfoca ninguna patología, sino todo el universo de un ser multidimensional que se ha proyectado a futuro a través de ese legado familiar que Brodsky, a pesar de su juventud, nos ha dejado hasta ahora. La metáfora de la sobrevivencia viene del contexto familiar de Sarah Brodsky, que simboliza su legado, que comparte su experiencia, y el artista que un siglo después crea y recrea sus imágenes. Elige entre todas las imágenes posibles esta de Sarah Brodsky. El médico artista, de esta forma, no se reduce al técnico, sino que se expresa como un humanista. Las perspectivas entre ambos mundos visuales pertenecen a empresas diferentes. No obstante, un médico puede visualizar a su paciente como algo único, con sus características propias, con compasión, íntegramente como una persona, y sentir compasión por su paciente tanto como por él mismo. Cuando el propio médico está saludable, cuando aprecia su propio cuerpo, entonces es un humanista. De acuerdo con Bonhoeffer y Erdős, cuando existe la conciencia de que el paciente que está internado en un hospital sintiéndose débil e inseguro, sintiendo dudas acerca de su salud y sufrimiento, busca una buena atención médica. ¿Cómo podría sentirse si advierte que su médico tiene problemas peores que los suyos? Es oportuno, por tanto, estudiar los proyectos como Sarah Brodsky Ring desde la mirada de la medicina que propicia configurar una mirada humanista, que brinde comprensión, que fortalezca, que dé seguridad y sanación. La medicina es susceptible de humanización. Rick Levinson lo había conseguido a través de su actividad como artista visual. Otros médicos como Bonhoeffer a través de las prácticas meditativas aprendidas de Arjuna Ardagh. Otros como Carlos Williams, Mark Strauss a través de la poesía. Todos hemos visto en estos últimos 2 años cómo incluso muchos médicos fueron contagiados y cómo muchos de ellos murieron debido a muchos factores que desde los estudios visuales no nos corresponde analizar, pero que sin duda podemos ver la importancia del cuidado de la experiencia humana. Así si se tiene intención de cuidar a la población que es multidimensional a pesar de todo. Gracias.